Con atención las exposiciones de los tres senadores que me precedieron y verdaderamente recalco el respeto y la sensibilidad con la cual la autora del proyecto ha fundamentado su idea de la prórroga. Pero también rescato, porque es utilísimo a los fines que de exponer, el contexto histórico en que la senadora por Neuquén acaba de explicar lo que ocurría en tiempos del senador Mitre y posteriormente en la época en que su padre era gobernador de la novísima provincia del Neuquén, encuadrando su legalidad provincial en ese concepto de propiedad comunitaria o de posesión comunitaria a los fines de luego trabajar sobre eso. Primero, en las postrimerías del siglo XIX, devolviendo a los pueblos ancestrales y luego dándoles un cauce legal. El tercer contexto lo dio la senadora por Salta, refiriéndose en definitiva a todo lo que se recogió de la Constitución de 1994 y que fue muy bueno. Pero el actual marco de cosas que viene sufriendo la Argentina, especialmente en el sur del país, es esencialmente diferente y a eso me quiero referir. Esta es la tercera vez que se pone bajo mi consideración la posibilidad de prórroga de la Ley 26.160. La voté favorablemente como diputado en el 2013. La voté luego en el año 2017. Y ahora nuevamente se pone en la posibilidad de la discusión y de decidir qué se hace. Y siempre escuché el mismo argumento. Esta vez es la última. A partir de ahora, el Estado Nacional cumplirá con las obligaciones de la Ley 26.160, los censos se harán y se terminará de censar y decir quién es pueblo originario y ancestral y a quién pertenece la posesión de esas tierras para que no sigan apareciendo, como bien fue manifestado, cada vez nuevas organizaciones, entidades que se proclaman originarias y que en definitiva pretenden poseer tierras. Y como vengo diciendo, en estas condiciones de la Argentina yo no puedo continuar con prórrogas que nunca terminan siendo la última, pese a las buenas expresiones de deseos de los señores senadores. Si solo se tratara de una cuestión de mora administrativa de todos los gobiernos desde el año 2006, también podría votar la prórroga. Una vez más, ya dije que ya lo hice. Pero nadie quiso censar bien, se consideraron situaciones jurídicas irregulares durante 15 años y ello solo es imputable, aunque no se crea o no se lo acepta de ese modo, a la desidia estatal. Y como dije, esta verificación no puede excluir la realidad que se está viviendo en el sur del país con la actuación de la organización RAM o Resistencia Ancestral Mapuche y la posibilidad de brindar excusas a esa organización para que prosiga con su actuar terrorista. Si el país pudiera dividirse y excluirse las provincias a los fines de la prórroga de Río Negro, Neuquén y Chubut, tal vez yo consideraría votarla favorablemente y urgir de una buena vez a la autoridad administrativa para que termine con los preceptos de la Ley 26.160. Pero esto no es posible y el oficialismo no acostumbra jamás cambiar una sola coma de aquello que ya viene organizado y votado por su propio bloque. Frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un verdadero suicidio institucional para nuestro país. Su jefe, al que ni siquiera voy a nombrar porque no quiero consignar su nombre en el diario de sesiones del Senado, y cuya carta abierta tengo acá sobre mi estrado, la verdad que ha cerrado la grieta de la que tanto se habla en la República Argentina, aclarando que esta administración populista, es decir, el oficialismo, es más peligrosa que la derecha oficial, que sería el bloque de Cambiemos. Yo no me considero un hombre de derecha, pero ahí se ve que me están ubicando. Y que la única acción creíble es devolver todo el territorio reclamado por la RAM, expulsando a los terratenientes como los Kirchner. Quiere decir, señora presidenta, señores senadores, que en la misma sesión en que se rindió homenaje al presidente Kirchner, el Senado de la Nación medrosamente se agacha
frente al jefe de la RAN que tilda a nuestro expresidente de terrateniente, cosa que nunca fue, y verdaderamente nos lleva a un lugar inaceptable. Dice a su vez en su carta abierta, la RAN no adhiere a recursos miedosos y tibios. Y por otra parte, el Senado de la Nación se asusta para terminar de una vez con estas sucesivas prórrogas de la 26.160. Verdaderamente, ¿cómo puede ser esto? Quien apela al terror se reclama que no es ni miedoso ni tibio. Y la institución de la República actúa de un modo que lo favorece y que así pareciera. A su vez, nos dice este personaje, quienes se acercan a la RAN solo intentan limpiar su imagen o legitimarse con luchas de moda. Entonces, viéndolo así, se votará para estar ayornado a la ola, mejor dicho, sin que sirva para nada a fin de parar el afán sedicioso de la RAN. La RAN busca construir una nación autónoma con territorio, dignidad, su jefe lo viene avisando y también proclama que la lucha se seguirá profundizando. No entiendo el gesto, mi amigo senador Mayans. ¿Cómo no tiene nada que ver? Con esta ley, la RAN dirá que no podrá ser desocupada de ninguno de los lotes o terrenos que ha tomado en los últimos tiempos, que no va a tener nada que ver. Lea el artículo 2 que usted no va a modificar y se verá que los jueces no pueden actuar a partir de eso y de las situaciones de hecho que vienen generando los terroristas. Tiene todo que ver. Entonces el Estado Nacional retrocede en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría a usted de bien pensante o sensible a causas bellas. Y la Argentina está pasando vergüenza, fíjese, frente a la seña que me hizo. Resulta que un gallito con vincha, en Temuco, en Chile, en una audiencia judicial, se rió de un pavo real, aclarando que nunca pidió la presencia del embajador y que es un problema de él la asistencia del embajador argentino, como representante de un Estado colonial y huinca. ¿Qué me dice? Ni que hablar de la carta del presidente de la gobernadora de Río Negro, que va a ser memorable por sus errores de sintaxis y de ortografía, pero lo que en definitiva no sería nada frente a lo sustancial, que es ignorar por el Senado la escalada del terrorismo. Incendio de la Escuela de Guardaparques Nacionales, incendio de la Oficina de la Dirección Provincial de Vialidad de Río Negro, incendio del Refugio Andino del Bolsón, incendio de la Oficina de Turismo a inaugurar del Bolsón, tomas de tierra por todos lados. Eso es el terror. Que los huincas se vayan y que los huincas que no viven ahí no vengan, no se asienten, no hagan ninguna inversión, que impera el miedo y la falta de seguridad. Y como dije, sí, adentro de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, no en Formosa, ni en el norte del país, ni en Salta, ni en Jujuy, ni en los lugares del norte. Pero ahí que hay que excluirlo de esta prórroga, que ustedes no lo van a hacer. No van a hacer absolutamente nada frente al terrorismo, hasta que seguramente aparezca algún muerto que inadvertidamente habrá quedado en alguno de los objetivos que están quemando los señores de la RAN, pero ya será muy tarde. Siempre, por supuesto, habrá tiempo para declamar arrepentimiento por los hechos cometidos, por los muertos que no se quisieron, pero mientras tanto, la cuestión es que el asunto no se concrete, que no tengan estos medios legales de defensa. Ningún Estado democrático del mundo se le otorga a aquel que quiere socavar sus bases y destruirlos. No esperar el reconocimiento del error. Mira, cuando empiecen a recaudar fondos, gabelas, peajes a título de movimiento de liberación, va a ser muy tarde. Cuando, como dije, las inversiones huyan de las zonas cordilleranas y hasta esté en peligro la cuenca petrolífera de Vaca Muerta, también va a ser muy tarde. Cuando todos esos inmuebles queden vacíos, me refiero a las zonas que he mencionado, será muy tarde. Cuando los turistas eviten ir al Bariloche, al Bolsón, a la comarca andina, transitar por la histórica Ruta 40, también va a ser muy tarde. Mientras tanto, el Senado de la Nación Colonial Huinca, porque así nos trata la RAN, humillándonos, vota normas que favorecen el terror, abdicando ante quienes actúan de absoluta mala fe.
cuando yo reseño que los senadores del oficialismo y muchos que pertenecen a mi bloque actúan con la más absoluta buena fe, como lo ha hecho en su momento históricamente el senador que mencionaba, la senadora Zapac, su padre como gobernador y los constituyentes del 94. Pero con el terrorismo no se puede. Tiempo, senador.